Hola, buenos días. Vamos a ver los resultados de Naturgy en el segundo trimestre de 2023 y las previsiones que ha hecho para los próximos años, incluyendo subidas importantes de los dividendos. Los resultados del segundo trimestre de 2023 han sido muy buenos. Hay una cosa que puede parecer curiosa a primera vista, pero es totalmente lógica. Me refiero a que los ingresos caen mucho, pero a la vez suben mucho el EBIT, EBITDA y beneficio neto. Esto es así porque Naturgy gana más dinero con precios del gas más bajos que los que hubo en 2022. Porque con esos precios más bajos tiene unos márgenes de beneficio mayores. Así que Naturgy ha tenido menos ingresos porque los precios del gas han sido más bajos, pero con estos precios del gas más bajos ha ganado más dinero porque sus márgenes de beneficio son mayores. También le ha beneficiado que la producción hidráulica en 2023 ha sido más del doble que en 2022. La energía hidráulica siempre tiene un margen de beneficios mayor que las demás fuentes de energía. Pero que haya más o menos energía hidráulica un año no depende de las empresas, sino de que lleva más o de que lleva menos. En este momento es complicado hacer una estimación del beneficio por acción que pueda tener Naturgy en 2023. Es casi seguro que no va a crecer tanto como el 88% que lleva en los 6 primeros meses, pero prácticamente seguro. En 2023 Naturgy probablemente ganará más dinero que en 2022, pero no casi el doble. Ahora veremos otras estimaciones para los próximos años que sí son más fiables. Una cosa importante es que Naturgy parece que recupera su plan de dividirse en dos empresas. Si recordáis, esta idea la presentó poco antes de que empezase la guerra de Rusia y Ucrania. Y con la volatilidad en los precios de la energía que provocó todo aquello, este proyecto quedó aparcado. En la presentación de estos resultados, por primera vez, presenta cómo serían esas dos empresas. Lo veis en esta imagen. Markets es la empresa de renovables que será la que en principio tenga mayor crecimiento. Y Networks es la empresa de redes que en principio crecerá menos, pero tendrá un crecimiento más estable. Más o menos cada una será la mitad de Naturgy, aunque la empresa de renovables será el 55% y la de redes el 45%. Lo que se quiere conseguir con esta división en dos empresas es que cada una de estas partes crezca más al tener un balance, o sea, dos balances, cada uno de ellas, enfocados a objetivos diferentes. A mí esta decisión en dos empresas me parece una alternativa válida, pero no veo claramente que sea algo necesario. Es decir, si Naturgy al final no se divide en dos empresas y se queda como está, me sigue pareciendo una alternativa muy válida. Probablemente si se hace salgamos ganando con esta escisión. Pero no me parece totalmente imprescindible, así que si al final no se hace, no pasa nada. Otra cosa que me parece importante es que se acaba de crear la división de gases renovables, que principalmente engloba al biometano y al hidrógeno verde. Naturgy ya tenía este negocio, pero estaba englobado en una división más grande. Lo que hace ahora es darle más importancia y empezar a dar información detallada sobre él. En este momento es un negocio pequeño. Lo importante es que quiere que sea mucho más grande. Generalmente, cuando una empresa crea una división nueva con un negocio que estaba en una más grande, lo hace porque cree que ese negocio en los próximos años va a tener un crecimiento muy alto. Y en este caso lo lógico es que sea así. Los residuos son un problema muy importante de toda la vida porque ocupan mucho volumen. Y el gas renovable es una solución muy buena porque reduce mucho el volumen de los residuos y a la vez se consigue gas, lógicamente. Y el hidrógeno, como hemos visto en otros vídeos, también va a crecer mucho. El hidrógeno aún no es todo lo eficiente que debería ser y tiene problemas. Pero irá mejorando su eficiencia como ha pasado con otras fuentes renovables. Y en los próximos años va a ser un negocio muy importante. Estrictamente, el hidrógeno no es una fuente de energía, sino una forma de almacenar energía. Naturgy está buscando ya oportunidades para invertir cantidades importantes de dinero en este negocio de gases renovables. Y creo que va a ser muy importante en el futuro. Gracias a estos resultados tan buenos, la deuda neta baja el 11% desde final de 2002 y el ratio deuda neta EBITDA baja de 2,4 veces a 1,9 veces. Es una bajada de la deuda muy buena en poco tiempo. Además, tened en cuenta que esta bajada de la deuda la ha conseguido a la vez que ha aumentado las inversiones un 16%, lo cual le da mucho más mérito. Y en realidad es una deuda demasiado baja. Si Naturgy mantuviese la deuda así de baja durante los próximos años, le bajaría la rentabilidad. Así que ahora vamos a ver que la idea es subir la deuda en los próximos años. La subida del coste de la deuda al 3,8% es lógica por la subida de los tipos de interés. Como los resultados han ido mejor de lo previsto, Naturgy ha mejorado su plan estratégico hasta 2025. Aquí veis que a final de 2022 había superado todos los objetivos que se había puesto. Las barras grises son los objetivos que tenía para 2022 y las barras azules son lo que realmente consiguió a final de 2022. Superó todos los objetivos que tenía para EBITDA, ahorro de costes, inversiones y deuda. CAPEX son las inversiones y Annual OPEX Savings son los ahorros de costos anuales. Net Debt es la deuda neta. Así que ha subido los objetivos que tenía para 2025. En este otro gráfico, las barras grises son los objetivos que tenía hasta ahora para 2025 y las barras azules son los nuevos objetivos a 2025 que acaba de establecer. En todos los casos mejora los objetivos que tenía hasta ahora.
Net Income es el beneficio neto y FFO son los fondos de las operaciones, un flujo de caja. Este beneficio neto supone un beneficio por acción de 1,86 euros en 2025. La deuda neta de 16.000 millones de euros que espera tener en 2025 es superior a la de 10.750 millones de euros que acabamos de ver que tiene ahora. Y como decía, es lo lógico. Es mejor que la deuda aumente de esta forma a que se quedase en los niveles actuales o siguiese bajando, porque aumentando la deuda va a ganar más dinero y va a pagar más dividendos. Pero aún así, fijaos que con las nuevas previsiones espera ganar más dinero y pagar más dividendos a la vez que espera tener una deuda más baja en 2025 de la que esperaba tener con las previsiones anteriores. El dividendo de 1,40 euros que veis ahí es el mínimo que espera pagar de 2023 a 2025. Es decir, como mínimo, cada uno de estos años espera pagar 1,40 euros, pero si las cosas van bien, pagará más. Así que el dividendo de 2023 será de 1,40 euros como mínimo. Las fechas de pago de los 3 dividendos son las que veis aquí. Naturgy paga su dividendo anual repartido en 3 veces. De momento es seguro que el 7 de agosto paga 0,50 euros por acción. Las fechas de los otros 2 dividendos son las que veis aquí y entre los 3 dividendos sumarán al menos los 1,40 euros que acabamos de ver. A lo mejor suma algo más. ¿Cómo de cara o de barata está Naturgy a los 27 euros actuales? En 2022 tuvo un beneficio por acción de unos 72 euros. Y aunque acabamos de ver que en estos 6 primeros meses de 2023 el beneficio aumenta un 88%, estas previsiones que acabamos de ver también para 2025 suponen que en 2025 el beneficio por acción será de unos 86 euros. Es posible que en 2023 tenga un beneficio por acción superior a esos 1,86 euros. Pero si es así, será porque en lo que queda de 2023 se mantenga un precio del gas muy favorable, que es muy poco probable que se mantenga en los próximos años. Así que en este caso es mejor valorarla con el beneficio por acción de 1,72 euros que tuvo en 2022. Con este beneficio por acción en 27 euros, el PER es de 15,7 veces y la rentabilidad por dividendo es de 5,2%. Creo que entre 25 y 27 euros es una buena compra y si cayese a la zona de los 23-25 euros sería muy buena compra. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.